Buenas noches, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y ya tengo varios de libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FENAC, Lulú y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inédita, como La corte de Alejandro VI o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno o El noble plebeyo. Y después también hago reseñas de obras de grandes autores, como por ejemplo Tirant lo Blanc, Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell, El lazarillo de Tormes, etcétera. Es decir, obras que me han llamado la atención tanto como lectora como por autora. Luego también he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y uno de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de ser abogado, es también un gran amante de la literatura. Y la última que hemos grabado ha sido el 2 de julio, La Casa de Soria, cuyo nombre es el de Los Templarios. Entonces también he hecho novelas, esto es narradas de viva voz, inéditas, que no han estado escritas, como por ejemplo La Torre de Piedra en la Costa o la última, El Castillo de la Imaginación, que ya podéis disfrutar en mi canal de YouTube. Y ahora, siguiendo con este ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a hablar brevemente de tres hombres que estuvieron muy cerca de Cristo, los tres apóstoles más cercanos a Jesús, como son Santiago, Pedro y Juan, que también estuvieron presentes en la transfiguración del Señor. Santiago, llamado el menor, para distinguirlo del mayor, que era el hermano de Juan, y fue muerto hacia Pentecostés, 11 años después de la muerte de Cristo, era hijo de Cleofás y de María, que eran parientes de la Virgen, y con sus hermanos Judas, Simón y José, primo de Cristo. Fue uno de los 12 apóstoles. Cristo se le apareció en particular después de la resurrección y parece que le eligió para obispo de Jerusalén. Bueno, aquí lo que tenemos que ver es que la carta de Santiago está dirigida a los judeocristianos dispersos entre las naciones paganas para animarles en las persecuciones, excitarles a conformar la vida con la fe cristiana y ponerlos en guardia contra algunos simoníacos nicolaitas que, interpretando mal algunas palabras de Pablo, decían que basta la fe sin que sean necesarias las obras buenas. Bueno, entonces dice que hay que sufrir con alegría. Santiago, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, a los fieles de los 12 tribus que viven dispersos entre las naciones, salud. Es preciso pedir a Dios la verdadera sabiduría, todo se debe recibir de las manos de Dios y el mal no viene de Dios, porque Dios es el autor de todo bien. Dice, bienaventurado pues aquel hombre que sufre con paciencia la tentación o tribulación, porque después que fuera así probado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ninguno cuando es tentado diga que Dios le tienta, porque Dios no puede jamás dirigirnos al mal, y así Él a ninguno tienta, sino que cada uno es tentado, atraído y halagado por la propia concupiscencia. Después la concupiscencia, llegando a concebir los deseos malos, para el pecado, el cual una vez que se ha consumado engendra la muerte. Entonces, no es de recibo el decir que Dios es el que nos somete a tentación, que Dios es el que tiene la culpa de todo lo que ocurre malo, sino que es todo lo contrario. Dios es un ser que está alejado de toda tentación, no hay tinieblas en Dios, por lo tanto es el único ser en el que podemos creer junto con Cristo y de él viene todo lo bueno. Pero también es preciso no solo tener fe, sino poner en fe, o sea, poner en práctica aquello que creemos, porque entonces la fe sin obras es una fe muerta, ¿no? Claro, habéis de ponerlo en práctica y no solo escucharla, engañándoos lastimosamente a vosotros mismos, porque quien se contenta con oír la palabra de Dios y no la practica, ese tal será parecido a un hombre que contempla al espejo su rostro nativo ensuciado con algunas manchas y que no hace más que mirarse y se va sin quitarlas y luego se olvida de cómo está. Por lo tanto, exhorta a Santiago a que la gente practique la fe. Hacer obras de misericordia y refrenar la lengua.
visitar, socorrer a huérfanos y a las viudas y preservarse de la corrupción de este siglo. No hay que tener acepción de personas, es preciso observar ley, la fe es vana si no conviene a las obras. Responsabilidad de los maestros, la lengua y sus males, requisitos de maestros, verdadera y falsa ciencia, la concupiscencia y el orgullo causan las discordias, contra la maldicencia y la presunción, contra los ricos opresores, contra juramento, la extremaunción, y es preciso soportar la injusticia esperando el juicio de Dios. El que salva un alma hace una obra grande, ¿eh? Hay una cosa que dice que es muy hermosa, bueno, varias, ¿no? Dice, hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro le redujere a ella, debe saber que quien hace que se convierta el pecador de su extravío salvará de la muerte al alma del pecador y cubrirá la muchedumbre de sus propios pecados. Bueno. Esto es lo que habla Santiago. Y luego Pedro, que tiene dos cartas, el príncipe de los apóstoles, el vicario de Cristo. Esto es lo que dice la Biblia, narrados en los primeros 12 capítulos de los Hechos. Librado de la cárcel y la muerte que Herodes le preparaba, abandonó Jerusalén y fue a otro lugar. Después de haber gobernado la Iglesia de Cristo como cabeza del colegio apostólico, quizás fundó y ciertamente gobernó la Iglesia de Antioquía 7 años. En otro tiempo de Claudio fundó la Iglesia de Roma, donde puso la sede y fue obispo por espacio de 25 años. Fue martirizado, según la tradición, el 29 de junio del 67 o 68. Parece que predicó en Corinto, en el Ponto, Galacia, Capadocia y Asia. Esta carta está dirigida a los cristianos dispersos en las provincias del Asia y escrita desde Roma. Y supone en todo el imperio la persecución neroniana porque habla de ella y de los consejos relativos a la misma. Aquí ya se habla de los mártires cuando Nerón es el primer emperador que empieza a perseguir a los cristianos por odio, diciendo que habían incendiado la ciudad. Bueno, aquí está la famosa película Quo Vadis, que podéis ver porque es una película muy hermosa y que habla de este periodo de tiempo, ¿no? De la Iglesia. Pedro, apóstol de Cristo, a los judíos que viven fuera de su patria, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia Menor y Bitinia, elegidos según la previsión o predestinación de Dios Padre, para ser santificados del Espíritu Santo y obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, muchos aumentos de gracia y de paz. Habla de las experiencias del cristiano, la esperanza de la vida eterna, cosa que es una herencia incorruptible y que evidentemente no tienen los paganos, ¿no? Y aunque nosotros seamos afligidos en este mundo, sabemos que tenemos la esperanza de la resurrección, la grandeza, la salvación eterna. Se nos exhorta a la santidad, a la caridad y a la íntima unión con Cristo. Hay deberes de los siervos, deberes del buen ejemplo, deberes para con la autoridad, deberes de los esposos, deberes recíprocos de los cristianos, exhortación a huir de las culpas pasadas y a ser santos, y deben permanecer fieles a Dios aún en las persecuciones, ¿no? El pensamiento del juicio cercano debe dominar la virtud, los sufrimientos nos hacen semejantes a Cristo y nos aseguran el cielo. Deberes del clero para con los fieles para con el clero, cristiano de vigilar y confiar en Dios, y objeto de la carta y saludos, ¿no? Luego hay la segunda carta, que nos habla de la vuelta de Cristo garantizada por la transfiguración y por las Escrituras. Cuando volverá el Señor, la segunda venida de Dios. Y luego dice que en los últimos tiempos, que los que estamos viviendo nosotros, impostores artificiosos arrastrados de sus propias pasiones, diciendo ¿dónde está la promesa al segundo advenimiento de este? Porque desde la muerte de nuestros padres o patriarcas, todas las cosas permanecen del mismo modo que al principio fueron criadas. Y es que no saben, porque quieren ignorarlo, que al principio fue creado el cielo por la palabra de Dios, como asimismo la tierra, la cual apareció salida del agua y subsiste en medio de ella, y que por tales cosas el mundo de entonces pereció anegado en las aguas del diluvio. Y dice algo más, así los cielos que ahora existen y la tierra se guardan por la misma palabra, para ser abrasados por el fuego en el día del juicio y del exterminio de los hombres malvados e impíos. Pero vosotros, queridos míos, no debéis ignorar una cosa, y es que un día respecto de Dios es como 1000 años y 1000 años como un día.
No retarda pues el Señor su promesa, como algunos juzgan, sino que espera con mucha paciencia por amor de vosotros el venir como juez, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se conviertan a penitencia. Por lo demás, el día del Señor vendrá como ladrón, y en todos los cielos, con espantoso estruendo, pasarán de una parte a otra los elementos, con ardor del fuego se disolverán, y la tierra y las obras que hay en ella serán abrasadas. Debemos estar despegados del mundo y vivir como santos. Bueno. Y luego está la primera carta de Juan. Juan, habiendo recibido de Jesús el encargo del cuidado de la Virgen, permaneció en Jerusalén hasta la muerte de ella, que según Eusebio acaeció el 48. Después del concilio de los apóstoles fue al Asia Menor y dirigió sus iglesias después de la muerte de Pablo, instruyendo a muchos discípulos, entre los cuales sobresalieron Policarpo y Papías. Según Tertuliano, fue llevado a Roma en 95 y metido en una caldera de desierto hirviendo, de donde salió ileso. Fue entonces relegado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Muerto Domiciano, que así le había perseguido, en 96 volvió a Éfeso, donde escribió el Evangelio y las cartas contra los primeros herejes gnósticos, nicolaitas y beleamitas, y murió viejísimo hacia el año 100. Esta primera carta aparece escrita como prólogo del cuarto Evangelio y su resumen, por lo tanto no está escrita a iglesias particulares, sino a toda la iglesia. Fue escrita en Éfeso y publicada como presentación del Evangelio, pero se refiere en particular a las iglesias del Asia Menor, donde en la reunión de judaizantes con filósofos nació el gnosticismo, que humillaba la dignidad del Salvador, diciendo que su unión con Dios era solamente moral y pasajera, o bien negaba a sí mismo la unión hipostática, porque Dios no podía unirse a la carne, mala por su naturaleza como proveniente del principio del mal, y negaba la redención, porque el hombre no tenía necesidad de ser redimido, sino de ser instruido, por lo que bastaba la gnosis, conocimiento de Dios e inteligencia de los misterios. Bueno, en la primera parte recuerda la obligación de ser hijos de la luz, de confesar, de observar los mandamientos, especialmente de la caridad, de huir del espíritu mundano y de los herejes. Inculca virtudes cristianas. La segunda parte, justicia, caridad para con Dios y el prójimo, y exhorta a santidad y huida del pecado de los herejes. Debemos vivir en la luz, huir del espíritu mundano. Cristo nos ha merecido el perdón, confesar los pecados, observar los mandamientos de la caridad, los derechos y deberes de los hijos de Dios. El amor del prójimo se deriva del amor de Dios y es señal de él, señales de la caridad. Y para ser hijos adoptivos de Dios es necesario creer en el Cristo. Bueno. Esto es un poco los mensajes que nos dijeron los tres apóstoles que estaban más cerca de Jesucristo: Pedro, Santiago y Juan. Y esto es un poquito lo que yo quería referir respecto de estos tres apóstoles, que nos dan unas cartas importantes, necesarias, para, de alguna manera, dar una luz a esos judíos que estaban en muchos sitios ya dispersos, sobre todo cuando ya se fundan las iglesias por parte de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan, y este martirio que van sufriendo por los emperadores romanos, y que sabemos que el último de los apóstoles que quedó fue Juan, que es en la isla de Patmos, donde, como ya he dicho, en la conferencia que hice del Apocalipsis, se le revela a Jesucristo, y entonces le empieza a dar el mensaje de el libro de la revelación, el libro final, donde ya nos habla del futuro y nos habla ya, del trono de Dios, de cuándo va a haber el juicio del trono blanco, de los perdidos, pero que hay que entender también esas tres cartas que son importantes y las iglesias que se fueron formando, ¿no? Y es curioso porque en el Apocalipsis de Juan veremos cómo Cristo va diciendo que esas iglesias que se formaron, las 7 iglesias, después de la muerte de él, pues lo único que suponían era, en muchos casos, algo que no era grato a los ojos de Dios, porque evidentemente pues no habían seguido, ¿no?, las normas de Jesucristo, o bien porque se habían infiltrado doctrinas que eran herejes o que eran completamente blasfemias o basura a los ojos de Dios, y había que limpiarlas. Exhorta unas que lo hicieron bastante bien, la de Filadelfia, por ejemplo, pero que por eso no tenían que ni mucho menos bajar la guardia, ¿no? Y entonces es un poco la exhortación que hace Jesucristo
a estas iglesias que fueron formadas después de la muerte de él y por los apóstoles, los viajes que realizaron, pero sobre todo primero trata con los judíos y después con los gentiles. Y ahora solamente hay un pueblo que es la iglesia de Dios y la iglesia de Jesucristo.